Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema que se titula ¿Cómo saber si tu pareja te engaña? Vamos a ver 7 cosas. Comenzamos con la primera. Cuando tu pareja se ocupa más de su aspecto físico, ya sea que comience a ir al gimnasio, comience con dietas, comience a comprar más ropa de lo debido y productos de belleza que quizás antes no usaba. Aquí quiero recalcar, bueno, casi en varios puntos, de que este es un aspecto para saber si la pareja ya anda en malos pasos, pero si ya sea el hombre o la mujer no tiene esta costumbre, porque yo sé que hay hombres y hay mujeres sobre todo que desde un inicio ellas o ellos así son. O sea, si tu pareja de por sí así es, o sea, no te preocupes. Yo nada más me refiero a los hombres o las mujeres que no tienen este hábito, pero de pronto lo comienzan a hacer. Ah, que voy al gimnasio, ah, que voy a estar a dieta, que con sus arreglos, que quiere estar más precioso o preciosa de lo que ya está. Entonces eso ahí que es una alerta para saber qué está pasando aquí. Número 2. Cuando pasa más tiempo fuera de casa, o sea, más de lo debido, porque quizás se tenga que salir. Pero si ya con mucha frecuencia, que ya el hombre quiere estar fuera de casa mucho tiempo, o la mujer, y lo hace con el pretexto de que tiene reuniones en su trabajo, o que va a tener viajes de parte de su trabajo, pero que ya lo hace muy seguido, porque podría ser, pero si ya muy seguido, eso es una alerta también para decir si es ambos, ya sea el hombre o la mujer, como también la mujer trabaja, podría darse el caso. Número 3. Cuando se baña al llegar a casa o cuando llega bañado. Eso también es para ponerse abusado, ¿verdad? Si este buen hábito lo tienen de por sí, no hay problema, porque puede ser de que hay personas muy higiénicas y que lo tengan como costumbre, pero cada pareja va a saber si es así su esposo o si es así su esposa. Pero si no es así y de pronto lo comienza a hacer, pues hay que ver por qué, ¿no? Número 4. Cuando muestra reacciones de cansancio para no tener relaciones sexuales con su pareja, ya sea ahí sí que de parte del hombre o de parte de la mujer. Si es un cansancio formal de que ese día fue un día agitado, tanto para ella o como para él, pues se van a dar cuenta, ¿verdad? Que es un cansancio normal. Pero si no se hizo eso, o sea, no se realizó un trabajo de cansancio, vamos a decir, y que lo estén haciendo con frecuencia, también, o sea, que ya la mujer no quiera tener ese compromiso con su esposo, o el esposo con su mujer, porque es un deber conyugal. El deber conyugal es algo bíblico incluso, que a lo mejor algún día vamos a tocar ese tema, pero es algo que tanto el hombre tiene que cumplir con su mujer como la mujer con el hombre. Pero si ya esto como se comienza a hacer como que más lejano y como que ya no se quiere realizar, bueno, también esto se puede ver de que algo está pasando en esa relación. Número 5. Cuando existen movimientos extraños en su cuenta bancaria, o sea, comienza a haber gastos, pero que no se pueden justificar. De repente, ¿y qué pasó? Y ya sea el hombre o la mujer que diga, no, pues no sé qué está pasando. Ni modo que compró un carro o un terreno, pues ¿dónde está el terreno? ¿Dónde está el carro? ¿Verdad? O sea, que no se pueda justificar o mostrar en qué se está yendo pues ese dinero que se está esfumando, ¿verdad? O sea, ya el dinero ya no está igual. Entonces también eso es una alerta cuando no hay una justificación de decir, bueno, ¿a dónde se está yendo ese dinero? Número 6. Cuando se esconde para hablar por teléfono o cuando le llegan mensajes al celular
y no lo quiere leer delante de su pareja. Ahí sí que ya sea el hombre delante de su mujer o la mujer delante del hombre. Esto es muy raro, ¿verdad? De que cuando alguien le llega, el hombre, por ejemplo, le llega una llamada y no quiera contestar porque ahí está su esposa. O sea, ¿por qué no tener confianza, verdad? Que su esposa escuche la conversación, finalmente es su esposa. Cuando es una llamada normal, pues ¿quién van a ser? Los hijos, los parientes, los amigos, incluso del trabajo, pero cosa que la esposa está enterada o el esposo está enterado. Pero si ya el esposo no quiere contestar y se pone medio nerviosito, o la mujer también, y si llega mensajes y no quiere contestar, entonces ahí va indicando que pues ya hay una tercera persona en esa relación. Número 7 y último. ¿Cómo saber si tu pareja te engaña? Si se le pregunta directamente si es infiel. Hay dos reacciones. Si de verdad está siendo infiel, cambia de tema sobre la pregunta que se le está haciendo o se pone de mal humor. Y esto es algo muy sencillo hacerlo, nada más que con mucho cuidado, porque si ya hay sospechas, ya para aclarar el asunto hay que preguntarle directamente, ¿verdad? Entonces, si se le pregunta y se pone de mal humor y comienza aquí a furioso y hasta a intentar golpear o enojarse ya para unos días, así, que se enojen entre pareja, ¿por qué se va a poner de mal humor? ¿Sí? Y eso es muy molestoso. Fíjense que yo desde cuando aprendí esto de que dicen que se hace esa pregunta a los maridos, cuando mi esposo vivía, pues mi esposo no es dado a eso, pero yo para cerciorarme si es verdad de que la reacción es diferente, o sea, ¿qué reacción tiene un hombre que es fiel? Y yo un día le pregunté que si tenía otra mujer. Yo lo conozco nada más para... Entonces ahí lo veo que es verdad esto de que la reacción fue diferente, se sonrió y me dice, ay mi vida, otra mujer como tú nunca lo voy a encontrar. No se enojó, me abrazó, me besó, o sea, no hubo una reacción que fuera así rabiosa, vamos a decir. Y ahí comprobé que es verdad, cuando un hombre es fiel, no se va a molestar, no tiene por qué molestarse. Es malo que quizá lo lleve a relajo, te conteste con ternura y no pasa nada. Pero yo he comprobado de otras personas que sí le han hecho esta pregunta y bueno, se desata una guerra y ya ahí se comprueba, ¿verdad?, de que sí es verdad lo que la esposa está sospechando. Y también la mujer, yo en una mujer pues nunca he visto una reacción así, pero pienso que si el hombre tiene esta reacción de agresividad, cuando se le pregunta, es lógico que una mujer infiel también debe tener esa reacción. Entonces, estas son las 7 cosas o aspectos donde cada mujer puede saber si su hombre le es fiel o cada hombre puede saber si su esposa le es fiel. Porque ambos, tanto hombre como mujer, van a tener las mismas reacciones, eso es lo que esconde, ¿verdad?, el infiel. Todo esto lo que acabo de decir, eso sucede en todas las personas, tanto hombre como mujer, cuando ya están en malos pasos. Bien, hemos terminado, espero que hayan aprendido algo, a lo mejor ya lo sabían, ¿verdad? Y el que no o la que no, pues hoy lo está aprendiendo para que se ponga abusado o abusado. Bien, yo los invito a que se suscriban a mi canal y los espero en el siguiente video. Que Dios los bendiga.